nombre es María Guadalupe y hoy vamos a hablar un poco acerca de la literatura de la Grecia antigua. Para ponernos un poco más en contexto y ubicarnos de qué es lo que vamos a hablar, tenemos que contemplar que la civilización griega fue la que sentó varias bases en áreas tales como la astronomía, filosofía, historia, matemáticas y por supuesto la literatura. Ahora bien, como sabemos, los textos se agrupan en distintos géneros o grupos porque atienden a distintos aspectos tales como son las figuras retóricas y su uso, la forma en que se escriben, y esto es lo que diferencia unos de otras obras. Respecto a la literatura griega, menciona que esta en un principio fue hecha para ser consumida de manera oral, es decir, para que alguien más la recitara y el público fuera oyente, y no para ser escrita. Sin embargo, después se desarrolló la literatura escrita griega. Fue a principios del siglo IV a.C. y en el auge del Imperio Bizantino. Esta tiene como principales características el que evidencia la condición humana sometida a designios divinos, es decir, que el ser humano hiciese todo lo que un dios le mandase. Además de que en ella por lo general las obras que se hacían eran con sentido religioso y cultural. Sin embargo, aquí lo que más destaca son que las obras producidas durante esta corriente literaria fue que se dedicaban a los dioses del Olimpo, tales como Zeus, que es el dios del trueno, Morfeo, el dios del sueño, Atenea, y también se incluían algunos seres mitológicos tales como los minotauros, Medusa, cíclopes, ninfas, centauros. Los géneros literarios que en él destacaron está la poesía épica, que es un relato poético de todos los acontecimientos históricos, legendarios, sucedidos. Por lo general se escriben en verso. Cuentan las hazañas que llevan a cabo héroes o protagonistas de las historias. Su máximo exponente es Homero, autor de obras como la Ilíada y la Odisea. La poesía lírica fue creada exclusivamente para ser cantada y por tanto podía ser bailada. Su distintivo principal era la lira, que es un instrumento pequeño semejante al arpa, algo así como esto. Su principal exponente fue Safo de Lesbos, principalmente en la religión y posteriormente se introdujo a la política, reuniendo aspectos de la lírica y de la épica. En este existen 4 divisiones posteriores a su inicio. La primera es la tragedia. En esta los personajes son habitualmente mitológicos y por lo general están corrompidos con la ruptura del orden del universo. La comedia buscaba hacer reír al público y de cierta manera crear un ambiente ameno. El drama y el mimo, además de la sátira, son los que lo conforman. La necesidad de debates y explicaciones políticas. Esta tuvo influencia en ámbitos tales como el jurídico, histórico y político, además del científico. Los géneros que más sobresalieron en esta fue la filosófico-científico, donde filósofos como Platón y Aristóteles, su discípulo, desarrollaron ciencias hasta un grado de punto avanzado. Tales ciencias fueron la ética, filosofía, lógico, retórica, estética y política. Otra de ellas fue la historiografía, que es en donde se toman los acontecimientos de manera cronológica de las ideas principales de cada situación. Y por último fue la oratoria. Esta está relacionada directamente con la palabra y su uso. Espero que este contenido te haya servido de mucho. Muchas gracias por tu atención y no te olvides seguir.